La semana pasada, bueno, hace 15 días, pudimos discutir a fondo con la ministra Mato en relación a la necesidad de políticas públicas de apoyo al tercer sector en un contexto de creciente desigualdad, de aumento de la pobreza y del papel fundamental que este tercer sector juega en hacer frente a este tipo de situaciones. Y al mismo tiempo también expresábamos la enorme preocupación del grupo de Convergència i Unió por la afectación a la dinámica de las entidades del tercer sector, de las políticas de recorte del gasto público, de la desaparición de las obras sociales, de las cajas de ahorro, de la propia pérdida de personas que donan dinero y empresas que donan dinero a las iniciativas del tercer sector. Y planteábamos un esfuerzo de movilización desde la capacidad de gasto del Estado central en apoyo de ese tercer sector. Y afirmábamos que era necesario un FROP para el tercer sector social, que de la misma manera que habíamos sido capaces de movilizar miles de millones de euros para salvar al sector financiero, aquel instrumento de la sociedad civil que garantiza la cohesión social en buena parte, que es la iniciativa social, tuviese también un instrumento que le permitiese hacer frente a esta gravísima crisis. Hemos planteado en este sentido una moción que, en primer lugar, pone el acento en aquello que es más urgente para las entidades del tercer sector, como es el acceso al crédito. En un momento que las administraciones públicas, además, están sometidas a graves tensiones de tesorería, las administraciones públicas a menudo no pueden hacer frente a sus responsabilidades de pago a las iniciativas del tercer sector, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como en el ámbito de la administración local. Poder tener acceso al crédito hoy es fundamental para permitir que esas entidades puedan continuar funcionando. Y ahí planteábamos la necesidad que el ICO pusiese en marcha de manera complementaria con aquellos instrumentos que se promueven desde las comunidades autónomas, líneas de actuación dirigidas a permitir ese acceso a capital para hacer frente a los problemas de morosidad e impagos de las administraciones. Y también reclamábamos la puesta en marcha de una política de apoyo a las sociedades de garantía recíproca especializadas en la economía social para que permitiesen ese acceso al crédito en mejores condiciones financieras para esas entidades sociales. Planteábamos también una reforma de la ley de mecenazgo, comprometida por el Grupo Popular. En un momento en el que los recursos públicos decaen, el esfuerzo de movilización de privados, personas y empresas debe ser impulsado desde la legislación con unos incentivos fiscales más interesantes que aquellos que existen. No afecta tan solo al mundo social, afecta al conjunto de la sociedad civil organizada, pero en el ámbito de lo social es especialmente urgente. Planteábamos también una reforma de la ley de contratos del sector público para garantizar los principios de igualdad de trato y no discriminación de las entidades del tercer sector en relación al tratamiento del IVA en la contratación pública, que hoy las discrimina de manera dura. Y finalmente planteábamos la creación de un fondo de reestructuración para el tercer sector en la línea del Fund Transition que ha puesto en marcha el Gobierno de la Gran Bretaña. Un fondo que desde la capacidad de gasto del Estado, pero de común acuerdo con las comunidades autónomas, permitiese impulsar un proceso de modernización de ese tercer sector. Medidas urgentes, y entendíamos que sería bueno que el Gobierno aprovechase lo previsto en el artículo 196 del Reglamento del Congreso. Yo creo, al menos en los años que llevo diputado en esta Cámara, no tengo conciencia de haberlo utilizado nunca, pero que el Gobierno compareciese en la Cámara posicionándose en su política en esta materia y que eso permitiese un debate del conjunto de los grupos sobre qué políticas a desarrollar en el ámbito del tercer sector. Esta era la moción que yo no me atrevo a calificar de ambiciosa, porque la agenda en relación al tercer sector es mucho más amplia que aquello que plantea Convergència i Unió, pero sí incide en aquellas cuestiones que son fundamentales para permitir esa viabilidad del tercer sector en el corto plazo, que son acceso a crédito, mejoras en el ámbito del mecenazgo,
tratamiento del IVA adecuado, medidas de reestructuración a corto plazo con este fondo de reestructuración. He de decir que la portavoz del Grupo Popular, la señora Quintanilla, y en buena medida también la señora Esperanza Esteve, que son los dos grupos que han enmendado la moción de Convergència i Unió, se han muestro abiertas a buscar un texto que permitiese un acuerdo hoy en la Cámara, y hemos alcanzado un acuerdo basado en 3 de los puntos de la moción de la señora Quintanilla y en 2 de los puntos de la moción de Convergència i Unió, los que hacen referencia a ese acceso al crédito a través de las líneas que ICO puede instrumentar y en el apoyo a las sociedades de garantía recíproca. Yo, al grupo de la mayoría, al que insisto le agradezco el esfuerzo de consenso en esta materia, lo que le ruego desde la tribuna es que esta moción, que yo creo que va a generar importantes expectativas al tercer sector, seamos capaces de darle cumplimiento. Que no sea una moción de aquellas más que aprobamos en la Cámara y que terminan durmiendo el sueño de los justos. Que luego el Gobierno, no los gobiernos en general, no sean capaces de darle cumplimiento. Porque, señorías, cuando les trasladábamos a la señora ministra, a sus señorías del Grupo Popular, la necesidad de impulsar una política urgente de apoyo al tercer sector, les estábamos expresando aquello que muchísimas entidades de la sociedad civil nos trasladan, no tan solo de nuestro país, de Cataluña, no tan solo de la taula del tercer sector, sino de las propias plataformas de ámbito estatal que operan en este ámbito. Hace muy pocas semanas, el CERMI hacía pública la cantidad de recursos que el conjunto del sector público debía a las entidades exclusivamente de la discapacidad. Más de 200 millones de euros que el sector público debe al sector de la discapacidad. Por tanto, que ese SOS que a través de esta moción expresamos en relación a las unidades del tercer sector no es simplemente una posición política que expresa Convergència i Unió como resultado de una posición exclusivamente de carácter partidista, sino que expresa una demanda que la sociedad civil nos viene trasladando desde hace tiempo. Y que, lógicamente, no se les puede atribuir ahí a ninguna de las comunidades autónomas en esa situación de impagos, en esas demoras en sus responsabilidades, en esas políticas de recorte de servicios públicos, la principal responsabilidad. La principal responsabilidad responde a un diseño de la política presupuestaria y a un diseño de la política de reducción del gasto público que sitúa en las comunidades autónomas la principal responsabilidad de reducción de sus presupuestos, afectando al desarrollo de esas políticas públicas y afectando el desarrollo de unas políticas públicas que a menudo, en el campo de lo social, son desarrolladas por la iniciativa social. En este sentido, es evidente, señorías, que a mi grupo le gustaría, preferiría que fuese la propia dinámica de funcionamiento de las comunidades autónomas, en nuestro caso, que fuese la propia política que desarrollase el Gobierno de la Generalitat a través de los instrumentos que están en su mano, que permitiese hacer frente a ese tipo de situaciones. Hoy reclamamos la implicación de la Administración General de Estado, de la Administración Central, en salvar al tercer sector social, porque las capacidades de gasto existen en el ámbito de la Administración General del Estado, no existen en el ámbito de las comunidades autónomas. Y en la medida que nos acompaña el señor Montoro, he de aprovechar para trasladarle ese mismo esfuerzo que hemos hecho en relación al sector financiero, que se hizo con el sector de las pequeñas empresas y los autónomos al principio de esta legislatura. Necesitamos también trasladarlo al tercer sector de acción social. Hay el riesgo objetivo que ese sector, fruto de la situación financiera y de tesorería de las comunidades autónomas, fruto de la sequera de acceso al crédito, fruto de las decisiones que se tomaron a principios de este año, tiene enormes dificultades para subsistir y que son muchas de las entidades, de las asociaciones, de las fundaciones que están en riesgo de cerrar,
que de hecho están cerrando, debilitando la atención de personas, ofreciendo menos servicios. Yo espero de ahí, señorías, que la moción que hoy aprobemos sea útil en esos términos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano.